Hola amigos del criptomundo, bienvenidos a Academia Blockchain. Mi nombre es Juan Francisco Bolaños. El día de hoy tendremos una interesante conversación con Luis Espinosa Gódez, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, economista liberal de la Escuela Austriaca, estudioso e investigador de la teoría monetaria. Luis considera que Ecuador es un gran laboratorio para estudiar esta teoría, teniendo en cuenta que es el país dolarizado más grande del mundo luego de Estados Unidos. Esta vez hablaremos acerca de lo que las criptomonedas representan para la economía y para la teoría monetaria. Empecemos. Hola Luis. Quería que me cuentes acerca de tu punto de vista respecto a las criptomonedas, blockchain y cómo un economista liberal mira esta situación. ¿Qué significan las criptomonedas para un economista liberal? Hola, buenas. La verdad es que estoy encantado de estar con vosotros, especialmente con Academia Blockchain, que está haciendo una magnífica labor. Pues la verdad es que las criptomonedas yo las veo como economista liberal y creo que somos muchos economistas liberales, las vemos como una esperanza. Los economistas liberales, tradicionalmente, sea de la escuela austriaca o de otras escuelas, hemos sido partidarios de un dinero fuerte, de un buen dinero. Se han hecho muchas teorías académicas, muchos intentos académicos de intentar mejorar el actual dinero que tenemos, que especialmente de la ruptura con el patrón oro que hizo Nixon en el 73, consideramos que el dinero fiduciario no es un buen dinero y provoca inflación y tiene muchos problemas. Lo que es esperanzador es que los economistas liberales hemos visto cómo ha surgido una alternativa monetaria, no desde el mundo de la academia, no desde el mundo de los banqueros, no desde el mundo de la teoría, que es desde donde algunos pensarían que iba a surgir, sino desde el mundo de los cyberpunks o quiera Dios que sea quien sea Satoshi Nakamoto, que da bastante igual, pero desde otros mundos alternativos hemos logrado tener un nuevo dinero. Así que lo vemos como mínimo con ilusión, esperanza y mucho interés. Excelente. Y en relación a lo que tú comentas, en términos generales, muy generales, ¿cuáles son las implicaciones de la invención de las criptomonedas para la teoría monetaria en general? Ese es el punto, porque la teoría monetaria, algunos creen que el dinero es una especie de creación de los gobiernos y que la teoría monetaria tiene que diseñar cómo manejar ese dinero. De hecho, el framework, el esquema de pensamiento de la mayor parte de los teóricos monetarios o de los libros de texto monetarios que se enseñan a los alumnos es ese, ¿no? Cómo manejar el dinero, como si el dinero fuese una creación de los gobiernos, una creación que se puede manejar. Sin embargo, el Bitcoin es completamente lo contrario, las criptomonedas son completamente lo contrario. Demuestran que el dinero es una institución social, surge de la sociedad y surge de la manera más insospechada posible, sea la concha spondylus, ahora que vivimos en Ecuador, sea el oro, el que tradicionalmente ha tenido más poder, o sean los cigarrillos en las cárceles. Surge de la manera más insospechada, como ha surgido las criptomonedas, y lo que tenemos que hacer los teóricos monetarios no es pensar cómo manejarlo, sino intentar entenderlo. Y nos sitúa en una posición mucho más humilde de la que sitúan los libros de texto a los alumnos de economía, que les situamos, cuando les enseñamos teoría monetaria, les situamos como pequeños napoleones suponiendo que usted fuese el director general del Banco Central, ¿cuál es la masa monetaria que debería haber? Entonces se cree que están por sobre el dinero. Y no, nosotros como teóricos tenemos que estar por detrás de los acontecimientos, por detrás de los hechos, intentando entenderlos. Así que es mucho más bonito y mucho más interesante que hay. Claro que sí, excelente. A ver, hay un término que de hecho a mí me llama mucho la atención. Eh, Se escucha que muchas de las criptomonedas han sido creadas exprofesamente como un medio de pago no inflacionario. Digamos, ¿esta propiedad tendría algo que ver con su emisión limitada y conocida de antemano o cómo tú lo explicarías? Eso es muy interesante. La inflación se suele explicar en los medios comúnmente como el aumento generalizado de precios. En realidad, el aumento generalizado de precios es solo una consecuencia de la emisión inorgánica, de la devaluación del poder adquisitivo del dinero porque se emite más dinero del que se debería o del que la economía requiere. Entonces,
El problema es que en las sociedades, el dinero que manejamos ahora mismo, el dinero fiduciario, el dinero de los gobiernos, la emisión de dinero la controlan los gobiernos y la demanda es más o menos fija lo que quieren los ciudadanos. Las criptomonedas le dan completamente la vuelta y la emisión es completamente fija, pues cada cierto número de minutos se emite un nuevo bloque y está completamente limitada el tiempo. De tal manera que entre cada moneda ya no puede ser inflacionario, no será inflacionario porque no se puede crear más dinero de la nada. Ojo, yo creo que aquí falta un poquito más de análisis porque esto es solo si hablamos de una criptomoneda. Pero si hablamos de todo el entorno de criptomonedas, ese ya puede ser inflacionario, porque ahí ya no es que se tenga limitada la emisión de dinero, como hay competencia entre las distintas monedas, distintas criptomonedas pueden emitir. Así que esa virtud que tiene una criptomoneda sería solo si solo fuese utilizada esa criptomoneda. Ahora nos queda intentar entender cómo se producirá la competencia o el trasvase o el manejo de las distintas criptomonedas. Algunos, los más optimistas, dicen, bueno, habrá una criptomoneda que funcionará como algo parecido a un patrón oro, probablemente con Bitcoin, porque es la más utilizada y además porque es la que tiene mayores costes de transacción, tiene ciertos problemas, y las otras funcionarán como patrón plata o cobre, como una moneda más de uso diario de cash, que se utiliza, de hecho, los nuevos incluso se llaman a sí mismos como cash, que se utilizarán. En ese caso, con un patrón fijo, no es necesariamente no inflacionario, pero es mucho más difícil que sea inflacionario. Así que no es una pregunta cerrada que queda solventada diciendo como no se va a emitir cierto número de bitcoins, ya no es inflacionario. No es inflacionario en el mundo Bitcoin, pero como el mundo de criptomonedas es mucho más amplio, tendremos que ver qué va a ocurrir en el futuro, pero sí que es cierto que cuando hay competencia no puede ser inflacionario hasta niveles exagerados de inflación, porque evidentemente te vas a otra moneda y ya está. Así que al haber competencia, la inflación se reduce muchísimo. Muy interesante. Y de hecho, eso me lleva a pensar que eventualmente puede ser tal vez la primera vez en la historia de la humanidad en que hay una real competencia entre monedas, ¿cierto? Porque en las monedas fiduciarias no hay una competencia, digamos, por sí misma, ¿no es cierto? Los gobiernos no compiten. Es curioso porque la historia del dinero es muy profunda y mucho más antigua. Entonces, a día de hoy, las monedas fiduciarias respaldadas por un gobierno con un banco central detrás o por los gobiernos con un banco central no compiten dentro de su territorio hasta cierto límite, porque incluso hay muchas monedas, muchas economías del mundo que están semidolarizadas. Hablando desde una economía dolarizada, en Perú, en Colombia, puedes hacer depósitos en el banco en dólares, de tal manera que sí que hay un cierto nivel de competencia. Así que sí que empieza a haber. Y además, no solo es dinero lo que es legalmente dinero, sino hay otro montón de cosas que son pseudo dinero o casi dinero que se utilizan, ¿no? Los cheques alimentarios, las millas de viajes, hay otro montón de cosas que se utilizan. Así que es cierto que podemos empezar a vivir una real competencia entre monedas, que sería lo que proponía Hayek, el teórico monetario, como una alternativa. Me parece muy bonito ver que estamos llegando ahí, pero no podemos menospreciar el poder que siguen teniendo los estados y la influencia que siguen teniendo en imponer su propia moneda. Si los estados son a día de hoy más o menos el 50% de una economía y ellos pueden obligar que se les pague impuestos y pagar impuestos en la moneda que ellos eligen, tienen un poder de manejar el 50% de la moneda. Como además hay un efecto red en las monedas, es decir, el efecto red, que la moneda más utilizada te conviene también utilizarla a ti mismo, eso provoca que ese 50% hace que sea bastante superior. Así que sí que hay más competencia de la que nos creemos, hay que ver ejemplos marginales, pero no hay tanta como nos gustaría. En otras épocas de la historia, quizá en tiempos medievales, donde cada ciudad o cada ducado acuñaba su propia moneda y ahí podíamos ver, había también una cierta competencia, pero con los problemas de traslado y transporte, inseguridad que eso provocaba, que no hacía que fuese tan buena moneda como nos creíamos. Muy interesante, Luis. Entonces, en este sentido, ¿tú pensarías que de alguna manera, vamos a pensar en un escenario hipotético, ¿no es cierto? Digamos que las criptomonedas, muy independientemente de cuál o cuáles lleguen a adoptarse masivamente, ¿tú crees que su adopción masiva, de qué manera podrían evitar las crisis económicas? Es una pregunta muy interesante. Para empezar, tenemos que entender
que desde el paradigma de la Escuela Austríaca de Economía, la IBCP, la Austrian Business Cycle Theory, cree que las crisis económicas son consecuencias del boom y es un proceso que viene como consecuencia de problemas monetarios. Así que partiendo desde el punto de vista de la Escuela Austríaca, que creo que es que es a día de hoy el más fuerte dentro del mundo económico, de las teorías económicas, si achacamos las crisis económicas a la emisión monetaria, entonces el hecho de que existan las criptomonedas puede llegar a solventar este problema. Pero como digo, eso no elimina que todavía los estados tengan y sigan teniendo, y en el futuro cercano o a medio plazo que podemos vislumbrar, van a seguir teniendo un gran poder sobre la economía y sobre sus monedas. Así que no podemos decir que por adoptar las criptomonedas vamos a eliminar los ciclos económicos. Lo que sí podemos decir es que si mayor número de gente adopta las criptomonedas y es una parte más importante de la economía, el poder de manipulación sobre su moneda que tendrán los estados va a ser menor, por tanto la posibilidad de que se produzcan crisis económicas es menor. O lo voy a decir todavía más interesante, el mero hecho de la existencia de las criptomonedas, así sea como alternativa minoritaria al otro dinero, provoca que la manipulación monetaria que pueden hacer los gobiernos tiene un límite, porque si es muy superior, inmediatamente te trasladas a las criptomonedas. Así que su mera existencia, así sea minoritaria, ya es una salvaguardia, una protección contra la manipulación monetaria de los gobiernos. Si fuese mucho más utilizada, esa protección sería muy superior, pero no podemos creer que va a llegar a ser el 100%. Es curioso porque tendemos a pensar en absolutos, ¿no? Tendemos a pensar en las criptomonedas versus el dinero fiduciario, cuando la realidad que vivimos suele ser de complementarios. La pregunta no es quién ganará el 100% del mercado, porque si entendemos esto como un mercado, sino qué tanto, qué cuota de mercado irá alcanzando las distintas criptomonedas. Y de hecho las distintas criptomonedas se dirigen a distintos nichos de mercado, así que cada una alcanzará. Y no podemos entender que el dinero es una sola cosa. El dinero, en la explicación más clásica de dinero, es aquello que cumple tres funciones, y tenemos que entender que esas tres funciones son tres distintas y puede haber un dinero mejor para una función y un dinero mejor para otra función, y también tenemos que entender que puede haber un dinero mejor para unas ciertas circunstancias, para un cierto tipo de transacciones, y otro dinero mejor para otro cierto tipo. Así que creo que tenemos que empezar a pensar en esto como algo más complejo y más amplio, y no una guerra Bitcoin, dinero fiduciario, ¿quién va a ganar? Porque no creo que sea una guerra de que gane uno o gane otro, sino que convivirán todos exactamente igual, que surge Netflix y sigue existiendo los cines, surgen los cines y sigue existiendo la televisión, surge la televisión y sigue existiendo el teatro. Es decir, se van complementando unos a otros y va viendo cómo se acomodan en este mercado. Interesante. ¿Y tú piensas que, hablando en términos hipotéticos aún, en el caso de que se dé esta adopción masiva, ¿de qué manera afectaría a los estados el hecho de que gran parte del dinero, digamos, se traslade al ámbito cripto y la gente deje de utilizar monedas fiduciarias? O sea, es decir, se me ocurre que si yo eventualmente los estados pueden dejar de recaudar impuestos, ¿no es cierto?, en cierta medida. ¿Qué piensas tú? Sí, ahí hay tres cuestiones. La primera, el hecho de que una parte de la población se traslade a utilizar las criptos provoca, en primer lugar, que los estados ya no pueden tener el control total sobre el dinero que se maneja en su territorio, de tal manera que sus políticas monetarias no serán tan efectivas. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿las políticas monetarias son correctas, oportunas, pertinentes, benefician a la sociedad, están tomadas con decisiones adecuadas, con la información necesaria y además son beneficiosas? Bueno, creo que hay consenso, no digo solo yo, creo que hay consenso entre los economistas que no, porque la mayor parte de las discusiones entre los economistas monetarios es si esta política monetaria es adecuada o no. Luego hay una gran discusión. Así que, y creo que hablando, y ambos tenemos la suerte de vivir en un país dolarizado donde se elimina la política monetaria del gobierno, la experiencia es increíblemente beneficiosa. Es bueno que los gobiernos no tengan política monetaria. Y de hecho, los gobiernos cada vez somos más los que pedimos que no haya quantitative easing y que no haya todo este poder. Pero si cada vez se utiliza menos el dinero de los gobiernos, cada vez habrá menos poder. La segunda cuestión que tienen es que las criptomonedas son por definición descentralizadas, de tal manera que la información está descentralizada, de tal manera que los gobiernos ya no tendrán tanta información que podrían llegar a tener para recaudar impuestos, para saber qué gastos hacemos con nuestra tarjeta de crédito, con nuestra cuenta bancaria.
y al no tener toda esa información podrá haber un problema de evasión de impuestos con respecto. Ahí otra vez la pregunta que entra es, ¿usted cree que los impuestos se deben recaudar sobre las transacciones monetarias, sobre lo que hacemos, o cree que el nivel de impuestos que tenemos es el adecuado, o que los ciudadanos intenten buscar una alternativa que les permita no estar bajo el control de las haciendas de los gobiernos es positivo para los ciudadanos? Pues ahí depende cuál es el interés que te importa, el de los ciudadanos o el de los gobiernos, que no necesariamente es el mismo, más bien como liberal creo que suele ser contra impuestos. Muy interesante, Luis. Realmente ha sido una charla muy productiva. Se han aclarado muchos puntos que estaban en el aire respecto a esa relación que existiría entre las criptomonedas y el paradigma vigente del Estado-Nación. Sí. Quería agradecerte por tu tiempo, por tus palabras que realmente, como te dije anteriormente, han sido muy esclarecedoras. Y pues a nombre de Academia Blockchain, nuevamente te agradezco y me despido hasta una próxima oportunidad, Luis. Encantado. Yo quisiera añadir algo y quisiera añadir a todos aquellos que se están metiendo en el mundo de las criptomonedas que no es fácil entender teoría monetaria, no es fácil entender lo que es el dinero, lo que es el dinero fiduciario, lo que es el patrón oro, lo que son las criptomonedas, y les animo mucho a estudiar teoría monetaria, a investigar sobre teoría monetaria. Es un tema mucho más interesante de lo que parece. Creo que a los dos que nos ha picado el gusanillo, cuando empiezas a investigar dices, wow, esto es muy interesante. Historia monetaria, teoría monetaria, ¿qué es? Porque no es un tema cerrado. Incluso sobre qué representa las criptomonedas hay disputa abierta muy interesante. Y a mí no me gustaría ser radical tomando partido por ningún lado, simplemente me gustaría animar a los que están en la Academia Blockchain, que ya tienen el interés por saber, que también se interesen por saber teoría monetaria, que es muy interesante. Y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y encantado de hablar cuando queráis. Perfecto. Una cosa más, en relación a la recomendación que haces, ¿habría alguna obra en especial que recomendarías para el lector promedio, digamos? Una obra así que nos introduzca al mundo de la teoría monetaria, que sea fácil de entender. Es difícil encontrar teorías fáciles de entender. Yo ahora mismo me acabo de leer este libro, que por eso lo tengo sobre la mesa, de History of Money, que me ha gustado mucho. Yeah. Puedo recomendar los libros de teoría monetaria de Menger, de la escuela austriaca, que son del siglo XIX, pero siguen siendo muy potentes. Esos libros ya han sido bastante superados por otros libros de teoría monetaria. Quizá los de Huerta de Soto también son muy buenos, y a nivel más avanzado, porque es un pensador con bastante profundidad, Juan Ramón Rayo, en su blog tiene muchísimas entradas de teoría monetaria muy interesantes que les animo a entrar a él. Excelente, Luis. Pues me despido nuevamente. Realmente ha sido Igualmente, un una placer, conversación muy Bolaños. interesante. Gracias, Luis. Adiós.